El sonido que rompió la paz de aquella tarde de agosto en Madrid no fue el de un trueno, sino el de la porcelana haciéndose añicos contra el mármol pulido del suelo. El calor sofocante, típico del verano español, parecía haber invadido el apartamento en el lujoso B de Salamanca, densificando el aire y convirtiendo cada respiración en un esfuerzo. En medio de la sala de estar, impecablemente decorada con muebles clásicos y obras de arte discretas, la estatuilla de una bailarina de Lladró, un regalo de su difunto marido, yacía en 1000 pedazos. Fue el primer objetivo de la furia de Javier, un hombre de 45 años, cuyo rostro, rojo e hinchado por la ira, era una caricatura grotesca del niño que un día fue: «Te lo pedí, te lo supliqué, mamá. ¿Son solo 5000 euros?» gritaba, con la voz entrecortada por una mezcla de desesperación y acusación. Sus manos gesticulaban descontroladamente, y el sudor empapaba el cuello de su camisa de marca, pegando la tela cara a su piel. El escenario era de una riqueza material asombrosa, pero la pobreza emocional que emanaba de aquella escena era de una miseria absoluta y palpable. Frente a él, encogida en un sillón de terciopelo color vino, estaba Elena, su madre de 72 años. Llevaba una blusa de seda blanca y una falda de lino, el atuendo de una señora elegante que se preparaba para una tarde tranquila, quizás con un libro y una taza de té. Su cabello plateado, siempre recogido en un moño bajo y perfecto, ahora tenía mechones sueltos que caían sobre su frente. Sus manos, normalmente ocupadas con el tejido o las páginas de una novela, estaban firmemente aferradas a los brazos del sillón, con las uñas clavándose en la tela como si necesitara un ancla para no ser barrida por la tormenta que era su hijo. Sus ojos, de un azul profundo que ya habían reflejado tanto amor y orgullo, ahora estaban desorbitados, fijos en los fragmentos de la estatuilla. No era el valor monetario lo que la hería, sino el simbolismo brutal de aquel acto, la destrucción de un recuerdo feliz, la profanación de un santuario que era su hogar. La humillación la paralizaba, sintiéndose una intrusa en su propia casa, una espectadora impotente del descontrol de quien más amaba en el mundo. La revelación, la epifanía dolorosa, llegó con la siguiente frase, susurrada con un veneno que congeló la sangre de Elena en sus venas. Javier se acercó, su cuerpo grande e imponente proyectando una sombra sobre ella. Se inclinó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Su aliento olía a alcohol y fracaso tú y tu dinero, siempre escondiéndote detrás de él. Ciceo, con los ojos inyectados en sangre, prefieres estas cosas inútiles tuyas a ayudar a tu propio hijo. No eres una madre, eres una carcelera egoísta. Se apartó bruscamente y pateó uno de los trozos más grandes de la estatuilla, que se deslizó por el suelo y se detuvo cerca de los pies de Elena. Fue entonces cuando pronunció las palabras que sellaron su destino y el de ella. Te juro, mamá, que si no me das ese dinero mañana, lo próximo que romperé en esta casa no será una estatuilla, serás tú. La amenaza, desnuda y cruda, quedó suspendida en el aire pesado, y por primera vez, Elena no vio en su hijo al niño perdido que necesitaba ayuda, sino a un extraño peligroso. Después de que Javier cerrara la puerta con una violencia que hizo temblar un retrato de familia en la pared, el silencio que se instaló fue más aterrador que los gritos en Elena. Permaneció inmóvil durante un largo minuto, el eco de la amenaza reverberando en su mente. El miedo, un compañero constante y familiar, comenzó a ser reemplazado por algo nuevo, algo frío y duro como el acero en la certeza. Se miró las manos, que temblaban violentamente. Años de excusas, de noches en vela, de ahorros entregados, de vana esperanza de que esta vez sería diferente. Todo eso se desintegró en aquel instante. El gesto que dio inicio a su liberación fue minúsculo, casi invisible. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo el aire viciado de su propio dolor y luego los abrió. El temblor en sus manos cesó. Con una lentitud deliberada, extendió la mano hacia la pequeña mesa junto al sillón, tomó su teléfono móvil y, con el pulgar firme, desbloqueó la pantalla. Ya no buscaba el número de una clínica de rehabilitación o de un terapeuta para él. Buscaba el contacto de un abogado. La madre que amaba incondicionalmente acababa de morir para dar paso a la mujer que necesitaba desesperadamente sobrevivir. Esta historia
está empezando a tocar tu corazón? Entonces, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte el desenlace de este viaje y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La primera llamada fue para Sofía Vargas, una abogada cuya tarjeta de visita llevaba más de un año guardada en el fondo de un cajón, entregada por una amiga por si algún día la necesitas. La voz de Elena era un hilo frágil y tembloroso, mientras concertaba una cita de emergencia para la mañana siguiente. Colgar el teléfono fue como soltar una piedra que había sostenido durante décadas. Un alivio inmediato seguido de un peso abrumador en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Poniendo la ley entre ella y su propio hijo? El amor que sentía por él, un amor visceral, de madre, luchaba ferozmente contra el instinto de supervivencia recién despertado. Cada fragmento de porcelana en el suelo parecía gritar una acusación de fracaso. ¿Había fracasado como madre? ¿Dónde se había perdido la dulce criatura que acunó en sus brazos para dar lugar al monstruo que la amenazaba en su propia casa? La duda era un veneno, infiltrándose en su resolución, haciéndola cuestionar si la culpa, en el fondo, no era enteramente suya. En la quietud aterradora del apartamento, los recuerdos la asaltaron, no como un bálsamo, sino como una tortura. Recordó a Javier a los 6 años, en el Parque del Retiro, en una tarde de primavera, llevaba pantalones cortos y tenía las rodillas siempre raspadas de tanto correr. Sus ojos, del mismo color que los de ella, brillaban con una inocencia y una confianza absolutas mientras le entregaba una margarita aplastada, recogida de uno de los parterres. Para la mamá más guapa del mundo, dijo, con su voz infantil y algunos dientes de leche menos, ella guardó aquella flor prensada dentro de un libro durante años. Como pudo aquel niño, cuyo tacto era tan gentil y cuyo amor era tan puro, transformarse en el hombre cuyas manos ahora rompían objetos y cuya mirada prometía violencia? Ese era el conflicto que la desgarraba por dentro, el luto por el hijo que había perdido. Hacía mucho tiempo, y el terror al hombre en que se había convertido. El punto de inflexión, lo sabía, había sido la muerte de Ricardo, su marido. Javier tenía 17 años e idolatraba a su padre. Ricardo era un hombre fuerte, de risa fácil y mano firme, el centro de gravedad de la familia. Su muerte, súbita, un infarto fulminante durante un viaje de negocios, abrió un cráter en la vida de ambos. Elena, perdida en su propio duelo, no supo cómo llegar a su hijo, que se encerró en un capullo de rabia y silencio. Empezó a culpar al mundo, a culpar a su padre por haberlo abandonado y, silenciosamente, a culpar a Elena por no ser lo suficientemente fuerte para mantener a la familia unida como lo hacía Ricardo. La ausencia de la figura paterna dejó un vacío que Javier, en su inmadurez y dolor, intentó llenar con arrogancia y un comportamiento autodestructivo que solo empeoraría con el tiempo. Las primeras señales fueron sutiles, fáciles y ignorar o justificar. Las notas en el instituto cayeron en picado. Cambió a sus viejos amigos por un grupo de jóvenes mayores, con coches rápidos y un desprecio cínico por todo. Pequeñas cantidades de dinero comenzaron a desaparecer de la cartera de Elena. Cuando lo confrontaba, él lo negaba con una indignación tan convincente que ella acababa pidiendo disculpas, sintiéndose culpable por haber dudado de él. Está sufriendo, necesita espacio, se decía a sí misma, a su hermano, a sus amigas. Es solo una fase. El dolor por la pérdida de su padre es inmenso. Cada excusa era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de la verdad. Una fortaleza para proteger la imagen idealizada de su hijo y para protegerse del dolor de admitir que algo iba terriblemente mal. La primera gran cantidad fue de 20.000 euros. 5 años después de la muerte de Ricardo, Javier apareció con un proyecto de un bar innovador en Malasaña, una inversión segura que los haría ricos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que Elena no había visto en años. Ella dudó. La cantidad era alta, casi todos sus ahorros personales en ese momento, pero el miedo a decir que no, el miedo a apagar esa chispa de ambición y quizás empujarlo de nuevo a la apatía, fue mayo. Eren, confía en mí. Mamá, te devolveré cada céntimo con intereses y haré que te sientas orgullosa, prometió, abrazándola. Ella cedió. El bar quebró en menos de un año,
y el dinero nunca fue devuelto. Fue la primera de muchas oportunidades de negocio y deudas urgentes que seguirían, cada una vaciando un poco más su cuenta bancaria y su alma. La sociedad, o al menos su pequeño círculo social, no ayudaba. Sus amigas, en su mayoría, ofrecían un apoyo superficial, sin entender nunca la profundidad del problema. Los hijos son así hoy en día, decían algunas. Su hermana Carmen era la única que era brutalmente honesta. Elena, lo estás hundiendo con tu ayuda. Es un hombre hecho y derecho. Necesita asumir las consecuencias de sus actos, dijo Carmen durante un almuerzo tenso, años atrás. La crítica, aunque cierta, hizo que Elena se distanciara. ¿Cómo podía explicar el miedo paralizante que sentía? El miedo de que, si cortaba la ayuda financiera, él se haría algo terrible a sí mismo o a otra persona. Se sentía acorralada, juzgada por su debilidad, pero incapaz de actuar de otra manera, atrapada en un ciclo de chantaje emocional que ella misma ayudaba a perpetuar. El despacho de Sofía Vargas era lo opuesto al apartamento de Elena minimalista, con paredes de cristal, muebles de diseño escandinavo y una vista impersonal a los tejados de Madrid. No había recuerdos allí, solo la fría funcionalidad de la ley. Sofía, una mujer de unos 40 años, con una mirada perspicaz y una postura que emanaba competencia, escuchó el relato de Elena sin interrupciones. No mostró conmoción ni pena, solo una empatía profesional que fue, paradójicamente, reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que no estaba siendo juzgada, sino escuchada por alguien que entendía la mecánica de esa situación, no solo la emoción. Se sintió menos como una madre fracasada y más como una ciudadana buscando sus derechos. Lo que usted describe, doña Elena, es un caso clásico de violencia doméstica, específicamente abuso psicológico y patrimonial, que ahora ha escalado a una amenaza de violencia física, explicó Sofía, con voz calmada pero firme. Lo que podemos hacer de inmediato es solicitar una orden de alejamiento. Para ello, necesitamos pruebas, fotos de los destrozos que hizo, mensajes de texto, correos electrónicos, su testimonio. No podrá acercarse a usted ni a su casa a una distancia determinada por el juez, ni comunicarse por ningún medio. La burocracia, los términos legales, todo aquello parecía un laberinto aterrador, un paso demasiado concreto para una decisión que su corazón aún se resistía a aceptar. Mientras escuchaba a la abogada detallar los procedimientos, una oleada de pánico y culpa la invadió. Una orden de alejamiento sonaba tan frío, tan definitivo. Sería como declarar oficialmente al mundo que su hijo era un delincuente y ella, su víctima. ¿Qué haría Javier cuando recibiera la notificación? Su furia sería incontrolable. ¿Y si la desobedecía? El miedo a su represalia era una presencia física, un nudo en su garganta. Amaba al niño que él había sido, y una parte de ella, una parte terca e irracional, todavía creía que él estaba en algún lugar dentro de ese hombre furioso. ¿Lo estaría traicionando al hacer esto? La batalla interna era insoportable. El amor de madre contra la necesidad de autopreservación. Recordó una noche, aproximadamente un año antes, después de una pelea similar por dinero, Javier desapareció durante 2 días. Elena enfermó de preocupación. Al tercer día, apareció en su puerta, delgado, con profundas ojeras, pareciendo un niño asustado. Lloró en su regazo, pidiendo perdón. «Mamá, perdóname, no sé qué me pasa. A veces, la rabia me consume. Echo tanto de menos a papá. Siento que soy un fracaso», dijo, con la voz entrecortada. En ese momento, ella vio su vulnerabilidad, su dolor. Lo abrazó, lo perdonó, le dio el dinero que pidió y creyó, una vez más, que su amor podría curarlo. Ahora, entendía que aquello no era vulnerabilidad, era la más refinada y cruel de las manipulaciones. De vuelta, en su apartamento, después de la reunión con la abogada, el silencio parecía aún más opresivo. Su móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Javier. El corazón de Elena se disparó. No era una disculpa, sino una continuación de la amenaza de la tarde anterior. «Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos? Necesito el dinero para mañana por la mañana. No me obligues a hacer una locura. Sé que lo tienes a la atención». Aumentó instantáneamente. El plazo era real. La amenaza era inminente. Él no iba a
retroceder. La elección era suya en ceder una vez más y comprar una paz temporal y frágil, o seguir adelante con la decisión que podría salvar su vida, pero destruir para siempre lo que quedaba de su familia. La mirada de Elena cayó de nuevo sobre los fragmentos de la estatuilla de la bailarina. Había empezado a recogerlos en un recogedor, pero ahora los veía de otra manera. No eran un símbolo de su pérdida, sino la prueba que necesitaba. Con la mano temblorosa pero impulsada por una nueva y sombría determinación, cogió el móvil, abrió la cámara y tomó una foto nítida de la destrucción en el salón. Luego, abrió la conversación con Javier y en lugar de borrar la última amenaza como solía hacer, hizo una captura de pantalla. Después, se desplazó hacia arriba, encontrando y guardando decenas de otros mensajes, un archivo digital de años de abuso y manipulación. Cada foto, cada captura de pantalla era un paso doloroso pero necesario para alejarse del abismo. Estaba, finalmente, construyendo su propia defensa. El día del juicio llegó envuelto en una luz pálida y fría de una mañana de septiembre, que en nada recordaba el calor sofocante del día del enfrentamiento. Elena no había dormido la noche anterior. Cada sonido del viejo edificio, el crujido de la madera, el zumbido del ascensor en el pasillo, la hacía sobresaltarse, esperando ver la sombra de Javier bajo la puerta. Sentada en el duro banco de madera del juzgado, al lado de Sofía, se sentía pequeña y expuesta. El ambiente era austero, impersonal, y el aire cargado de una solemnidad que hacía su drama personal aún más agudo. Al otro lado de la sala, Javier estaba sentado con su abogado defensor. Un hombre de apariencia cansada no la miraba. Mantenía la mirada fija al frente, la mandíbula apretada, vistiendo un traje que parecía un poco estrecho. Un intento de proyectar una imagen de respetabilidad, que era desmentida por la tensión en sus hombros y el tic nervioso en su pierna. Verlo allí, no como su hijo, sino como la parte contraria en un proceso legal. Era la materialización de su peor pesadilla. El abogado de Javier intentó pintar un cuadro de un hijo dedicado, preocupado por el bienestar de su madre anciana, que estaba confundida y siendo influenciada por terceros. Habló sobre el duelo por la pérdida del padre, sobre las dificultades financieras de un hombre intentando resurgir en una economía difícil. Cada palabra era una distorsión de la verdad, una puñalada en el corazón de Elena. Sentía las miradas curiosas de las pocas personas presentes en la sala, imaginando qué pensarían de ella. La estarían viendo como la madre cruel que abandonaba a su propio hijo en un momento de necesidad. La vergüenza y la duda la asaltaron de nuevo, y por un instante quiso levantarse, retirar la denuncia y correr a abrazar a Javier, pidiéndole perdón por todo aquello. Fue el toque firme y discreto de Sofía en su brazo lo que la mantuvo sentada, anclada en la realidad. Cuando llegó su turno de hablar, la voz de Elena casi no salió. Se levantó con las piernas temblorosas y caminó hasta el estrado. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada seria pero no hostil, le pidió que contara lo que había sucedido. Empezó a hablar, con la voz como un susurro entrecortado. Describió la escena, los gritos, la estatuilla rota. Sofía entonces proyectó en una pantalla las fotos que Elena había tomado, los fragmentos de porcelana esparcidos, la marca del cojín en la pared. ¡Ah! Continuación, los mensajes de texto, uno tras otro, con las peticiones insistentes de dinero y las amenazas veladas, culminando en la última, inequívoca. A medida que se presentaban las pruebas, un silencio pesado se instaló en el tribunal. La narrativa fantasiosa del abogado defensor comenzó a desintegrarse bajo el peso abrumador de la evidencia digital. Elena, al ver su dolor proyectado en palabras e imágenes, sintió una extraña fuerza empezar a crecer dentro de ella. Ya no era solo su palabra. Contra la de él, la verdad estaba allí, visible para todos. El clímax emocional, sin embargo, no vino de las pruebas, sino del diálogo que siguió. El juez, dirigiéndose a Javier, le preguntó si tenía algo que decir sobre las acusaciones y las pruebas presentadas. Por primera vez, Javier se movió. Se levantó lentamente, y su mirada finalmente se encontró con la de su madre. Sus ojos estaban rojos, pero no de rabia. Parecían los de un niño perdido. Yo no quería romper la estatuilla de... Papá, comenzó, con la voz
roncan yo solo. Estaba desesperado en las cosas no están fáciles. Tengo deudas. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo nunca haría daño a mi madre, la quiero. Fue esa última frase la que rompió la compostura de Elena. La palabra querer, venida de la boca que la había amenazado, sonó como la peor de las profanaciones. Y fue en ese momento que la mujer frágil y asustada dio paso a la leona que necesitaba luchar por su vida. Con el permiso del juez, Elena habló de nuevo, pero esta vez su voz era clara, firme y resonaba con la fuerza de décadas de dolor reprimido. Miró directamente a Javier, no con odio, sino con una claridad devastadora. Tú no me quieres, Javier. Tú quieres lo que yo te puedo dar. El amor no humilla, el amor no amenaza, el amor no rompe las cosas que la otra persona más aprecia, dijo. Cada palabra cayendo como una sentencia. He pasado 28 años, desde que murió tu padre, queriéndote lo suficiente por los dos. Te he dado mi tiempo, mi paz, mi dinero y casi mi cordura, esperando que el niño que crié volviera, pero no va a volver, porque tú lo mataste un poco cada vez que elegiste el camino fácil, cada vez que me manipulaste, cada vez que me hiciste sentir culpable de tu infelicidad. Respiró hondo, con el pecho ardiendo. La orden de alejamiento no es para castigarte, es para salvarme. Es para que yo pueda, por primera vez en mucho tiempo, dormir una noche entera sin miedo. Te quiero, hijo mío, pero hoy, por primera vez, necesito quererme a mí misma un poco más. El silencio que siguió fue absoluto. Javier bajó la cabeza y un sollozo sacudió su cuerpo. No era un sollozo de manipulación, sino de una derrota genuina y aplastante. Ya no estaba ante su madre, la fuente inagotable de recursos y perdón, sino ante una mujer que había, finalmente, trazado un límite innegociable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La orden de alejamiento fue concedida. Las palabras del juez sonaron extrañamente apagadas en los oídos de Elena, como si vinieran de muy lejos. No hubo un sentimiento de triunfo, ninguna oleada de alivio exultante, solo un vacío profundo y pesado. Al ser escoltado fuera de la sala por una puerta lateral, Javier le lanzó una última mirada. En ella, Elena no vio rabia, sino un desamparo aterrorizado, la misma mirada del chico de 17 años que acababa de perder a su padre. Por un instante, su instinto maternal gritó que corriera, que deshiciera todo aquello, pero permaneció inmóvil, una estatua de dolor y resolución, hasta que él desapareció de su vista. Salir del juzgado al sol de la mañana fue como emerger de un largo y oscuro túnel. El aire de Madrid nunca le pareció tan fresco, los colores de la ciudad nunca tan nítidos. Cada paso en la acera hacia su casa era un paso en un territorio desconocido, el primer día del resto de su vida, una vida que por primera vez en décadas le pertenecía únicamente a ella. Las primeras semanas fueron las más difíciles. El silencio en el apartamento, antes un alivio momentáneo entre las tormentas de Javier, ahora era una presencia constante y ensordecedora. Cada crujido del suelo la hacía pensar que era él, ignorando la orden judicial. Pero, lentamente, el miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una paz cautelosa. El primer cambio concreto fue pequeño. Ann compró un jarrón nuevo, uno simple, de cristal transparente, y lo llenó de peonías rosas, sus favoritas. El jarrón no reemplazaba la estatuilla rota, pero simbolizaba un nuevo comienzo, una belleza que no estaba atada a un recuerdo doloroso. El cambio más significativo, sin embargo, fue llamar a su hermana, Carmen. Tenías razón. Fue todo lo que Elena pudo decir, con la voz entrecortada. Al otro lado de la línea no hubo recriminación, solo el calor de la comprensión. Lo sé, hermana, voy para allá. La reconciliación con Carmen fue la reconstrucción del primer puente para salir de su isla de soledad. Con el tiempo, Elena comenzó a encontrar un nuevo propósito. Sofía, la abogada, la invitó a participar en un grupo de apoyo que ella misma ayudaba a organizar. Un círculo de mujeres que habían pasado por experiencias similares de abuso doméstico y patrimonial. Muchas de ellas por parte de sus propios hijos. Al principio, Elena solo escuchaba, reconociendo su propio dolor en las historias de las demás. Vio que no era un caso aislado, que su fracaso como madre era, en realidad, una
Dinámica de abuso compleja y cruel. Entonces, un día contó su historia, y al compartir su dolor, sintió que disminuía de tamaño, que perdía su poder sobre ella. Se convirtió en una oyente activa, ofreciendo palabras de consuelo y validación a las recién llegadas. Su experiencia transformándose de una fuente de vergüenza en una fuente de fuerza y empatía hacia las demás. Hoy, el apartamento de Elena en el barrio de Salamanca ya no es una jaula de oro, sino un santuario de paz. Las tardes se llenan con el sonido de la música clásica, el olor a bizcocho en el horno y las visitas frecuentes de Carmen. Hace un mes, recibió una carta con el sello de una clínica de rehabilitación en las afueras de Burgos Andera de Javier. Una carta corta, con la caligrafía vacilante de quien no está acostumbrado a escribir sobre sentimientos. Pedía perdón, no por el dinero, sino por el dolor. Decía que estaba empezando a entender la dimensión del daño que había causado y que lo haría por él mismo, no por ella. En Elena guardó la carta, sintiendo una pizca de esperanza, pero una esperanza desapegada. Su felicidad ya no dependía de la recuperación de él. Había aprendido la lección más difícil y más importante de su vida, Anne, que el amor incondicional no significa sacrificio incondicional, y que a veces el mayor acto de amor que una madre puede hacer es trazar una línea en la arena y elegir salvarse a sí misma. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, incluso si esa vida fue la suya? Dejen un corazoncito si creen que el amor propio es el primer paso para la verdadera sanación. 3 años después, la luz dorada del final de la tarde de un sábado de primavera entraba suavemente por la ventana del salón de Elena, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. La sala era la misma, pero la atmósfera era completamente diferente. Donde antes había una tensión palpable, ahora reinaba una serenidad tranquila. En lugar del sillón de terciopelo color vino, había un sillón de lectura más cómodo, y la mesita auxiliar sostenía una pila de libros en lugar de un teléfono que solo traía malas noticias. Elena, ahora con 75 años, estaba sentada en el sofá, enseñando a su sobrina nieta de 6 años, la pequeña Lucía, a tejer. Sus movimientos eran pacientes. Sus manos, antes temblorosas de miedo, ahora eran firmes y guiaban las de la niña con cariño. La risa de Lucía resonaba por el apartamento, un sonido que se había convertido en la nueva banda sonora de aquel hogar. El grupo de apoyo que frecuentaba se había transformado en una pequeña fundación, y Elena dedicaba 2 mañanas a la semana a atender llamadas telefónicas de otras mujeres, ofreciendo no consejos, sino la fuerza silenciosa de su propia historia. Sonó el interfono, un sonido breve que no la sobresaltó. Era Javier. Llamaba una vez al mes, siempre el mismo día y a la misma hora, con una puntualidad que era lo opuesto al caos de su vida anterior. Su relación era cautelosa, construida sobre las ruinas del pasado con ladrillos de respeto y distancia saludable. Él nunca pedía nada. Hablaban del tiempo, de su trabajo como jardinero en Burgos, de los libros que ella estaba leyendo. Hoy, su voz sonaba diferente, más clara. «Mamá», dijo, «solo quería decirte, hoy cumplo 3 años sobrio y quería darte las gracias». Elena cerró los ojos por un instante. «¿Gracias por qué, hijo mío?», preguntó suavemente. «Por haberme salvado», respondió él, con la voz entrecortada. «Por haber tenido el valor de dejarme caer. Si no hubieras hecho aquello, ahora estaría muerto». En aquellas palabras, Elena encontró la absolución final que no sabía que aún buscaba. El ciclo de abuso no solo se había interrumpido, había sido reemplazado por un ciclo frágil, pero genuino, de gratitud y sanación, una herencia de fuerza que ella ahora pasaba a la pequeña Lucía, no a través de palabras, sino con el ejemplo de una vida rescatada. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la fuerza para empezar de nuevo,